de cubrir la mayor cantidad de temas que se puedan revisar, por lo menos de la parte práctica. Eso es el pedido de la profesora Elizabeth. Vamos a empezar con eso. Un momento. Por si acaso, como este es un repaso, pueden ustedes estar con su guía y normal, ¿no? Hacer las preguntas pertinentes, porque esa es la idea, hacerlo tipo una conversación para que les pueda servir en realidad, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido estar haciendo este tipo de presentación, porque no se sacaría el provecho necesario, ¿no? Eso es lo que siempre les decimos. Entonces vamos a estar aquí un momentito. Y me voy a empezar a tomar un momento, por favor. Ahora sí. ¿Me confirman si se observa, jóvenes, por favor? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Ya, listo. Entonces comenzamos. Vamos a hacer un repaso de esta parte del curso que es sobre virología. Entonces, jóvenes, recuerden que cuando hablamos de diagnóstico virológico, tenemos que centrarnos en que los métodos pueden ser de dos tipos, ¿no? Dependiendo qué detecta. Si detecta al virus completo o a un componente viral que puede ser una proteína al cual tenemos el antígeno, ¿no es cierto? Porque esa es su capacidad, es una capacidad antigénica, o a los ácidos nucleicos, entonces estamos hablando de métodos directos. Pero si más bien van a detectar a la respuesta inmune del hospedador, es decir, la generación de anticuerpos, entonces estamos hablando de métodos indirectos. Es por lo menos lo que hemos revisado en el curso. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en el curso? Todo esto es lo que hemos revisado. Cultivo celular, que ya no se aplica para diagnóstico, pero sí, actualmente ya no, antes se hacía, pero sí se usa como para hacer investigación y en laboratorios referenciales, ¿no? Y esto va muy pegado con la parte del efecto citopático. Los inmunoensayos, que son los que tienen un buen pilar y son los que tienen mayor alcance todavía hasta ahora, ¿no es cierto? También Western blot hemos realizado, inmunocromatografía y flujo lateral, que es la tecnología que se viene desarrollando que se va posicionando de manera que por su costo y por la sensibilidad que va adquiriendo, se va haciendo mucho más asequible, ¿no? Hemaglutinación, que es un método que se sigue usando, pero igualmente en diagnóstico o en laboratorios referenciales. Igual la neutralización o reducción por neutralización por reducción de placas, ¿no es cierto? Y luego PCR hibridación y PCR en tiempo real. Entonces, sobre la gestión de muestras en diagnóstico biológico. Recuerden que esta fue la primera práctica que se realizó. Al respecto, ustedes tienen que recordar que hay diferentes tipos de muestras que se pueden tomar para hacer el diagnóstico de una infección viral. Por lo tanto, en esta parte nos habíamos dedicado en mostrarles algunos medios de transporte, como los que observamos aquí, que se llama UTM, ¿no es cierto? Es un medio de transporte universal. Algunos también tienen otra denominación como BTM, es medio de transporte viral. Entonces, ¿cuál es la formulación de este tipo de medios? Son medios de transporte que están basados en medio esencial mínimo. Y recuerden que les mencionamos que el medio esencial mínimo es como hacerle el símil, ¿no es cierto?, cuando ustedes veían en bacteriología, a lo más mínimo que pueden tener, ¿no?, al caldo nutritivo. Entonces, ¿qué más tiene esta formulación? Tiene algunos aminoácidos y algunos de ellos incluyen además antifúngicos y antibióticos para inhibir el desarrollo de esos microorganismos y solamente mantengan íntegros, ¿no es cierto?, viables a los virus y sobre todo a los ácidos nucleicos virales.
Los tenemos además los otros que están basados en alcoholes. Estos no están basados en medio esencial, sino están basados en alcoholes, sobre todo en metanol. Y la ventaja frente a los otros es que este de aquí son medios de transporte que pueden dejarse a temperatura ambiente por mucho tiempo, ¿no? 3, 4 meses. Hay estudios actuales que dicen que hasta 6 meses podría estar a temperatura ambiente aún con la muestra ya tomada y el virus, bueno, el ADN viral está viable, ¿no? Entonces se usa sobre todo para pruebas moleculares y para pruebas citológicas, de los que conocen como el Papa Nicolau, ¿no es cierto?, por la relación con la que se hace. Y por otro lado tenemos algunos que son unas sustancias que son inactivantes, ¿no? Estas lo que permiten es que una vez que sea agregada la muestra, permiten que se pueda tener la muestra viable con los ácidos nucleicos viables íntegros por muchísimo tiempo. E inclusive se dice que este tipo de sustancias, como el que ustedes observan aquí, que es el DNA-RNA Shield, ese tipo de soluciones lo que hacen es inactivan a los virus, inclusive virus tan peligrosos como el ébola. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué tendrían que aprenderse de todo esto en realidad? Los componentes, ¿no es cierto? La utilidad de los medios de transporte y a las temperaturas que se deberían de mantener. Eso es importante. Junto con los medios de transporte se usan también los hisopos, ¿no? Y recuerden que los hisopos en la parte de virología, en general debería ser en todo microbiología, pero por lo menos en virología, ya se ha normado de que se deberían usar hisopos que sean de mango de plástico, ¿no es cierto? Mejor si son flexibles, y podrían ser que la punta, la parte del bulbo sea de algún componente de poliéster, en este caso Dacron, por ejemplo, o de esta tecnología que son los flocados, ¿no? Que lo que tienen es que son hisopos que tienen como penachos entrecruzados, por lo tanto tienen mayor superficie para poder contener la muestra. Y por otro lado tenemos los citocepillos. Estos son los citocepillos típicos, clásicos, que igual son flexibles, son muy suaves también, entonces no causan ninguna irritación al momento de tomar la muestra, porque estas son para hacer la toma de muestra a nivel cervical, ¿no? Para muestras femeninas. Entonces, y las que son más modernas son los citocepillos de Roberts. Entonces, estos citocepillos de Roberts lo que son de plástico muy suaves, son flexibles, y tienen la ventaja de que pueden tomar tanto muestras endocervicales como exocervicales, por lo tanto, incrementan la superficie de toma de muestra. Eso es lo que debemos de recordar entonces. Hisopos flocados, ¿no es cierto?, para hacer toma de muestra a nivel nasofaringeo, a nivel de uretral también en varones, pueden ser este tipo de hisopos más bien rígidos a nivel vaginal o a nivel rectal, ¿no es cierto? Y estas de aquí, sobre todo para toma de muestra a nivel endo y exocervical, para el caso de papilomavirus, por ejemplo. Entonces recuerden que esto es una suma, ¿no? El medio de transporte ligado a los hisopos o a los citocepillos. Eso es lo que deberíamos de recordar. Sobre los materiales, ¿no es cierto? El medio de transporte. ¿Cómo es que se transporta una muestra cuando se va a hacer el envío de una ciudad a otra? Tiene que seguir las normativas de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, hay dos normativas que se tienen que seguir. Una de ellas es aquella en la que se van a incluir las muestras clínicas, ¿no es cierto?, para diagnóstico viral, y esas son las que se conocen como las de categoría B, o sustancias biológicas de categoría B, y la normativa es la 3373. Mientras que si se va a hacer el envío de cultivos virales, es decir, cultivos celulares en el cual han sido infectadas con virus, o sustancias, ¿no es cierto?, pueden ser muestras también, que contengan virus exóticos, virus desconocidos que no están establecidos, que no están caracterizados necesariamente, entonces ellos se tienen que enviar como sustancias infecciosas de categoría. La normativa es la 2814. ¿Qué es lo que debemos recordar de estas materiales para transporte de muestras? El triple embalaje o triple empaque, ¿no? Entonces, recuerden que el primer empaque es el recipiente mismo que contiene la muestra, ¿no? Pueden ser los tubos que contienen el suero, pueden ser los tubos que contienen la sangre total, pueden ser los frascos que contienen el líquido cefalorraquídeo, pueden ser los medios de transporte con el hisopo nasofaríngeo o con el hisopo
vaginal o con el citocepillo endocervical. Es el recipiente primario. Esos están contenidos en una espuma o una esponja que ustedes vieron en la práctica presencial, que es lo que ya es parte del empaque secundario. Y ese empaque secundario por fuera es un material rígido, plástico, ustedes vieron, material rígido, y tiene esta parte que es de espuma o esponja para evitar si hubiera algún accidente por el cual escape alguna de estas muestras, ¿no es cierto?, por derrame, para evitar ese tipo de accidentes. Igualmente tiene que estar muy bien detallado aquí los componentes que tiene dentro en el empaque primario, y luego el empaque terciario tiene una parte rígida dentro, que aquí no se nota muy bien, pero es una parte que ustedes observaron, es un tecnopor rígido que ha pasado por pruebas de aplastamiento y de caídas, inclusive como caídas de avión, por ejemplo, ¿no? Desde un avión podría ser, y debería resistir todo esto. Entonces, y por fuera está toda la documentación, ¿no? La etiqueta a quién va dirigido, la normativa, que en este caso es la 3373, y toda la designación que tengamos. Entonces, ¿dónde se coloca el material refrigerante? Porque cuando es necesario, recordemos que el material refrigerante se coloca entre el empaque secundario y el empaque terciario, por fuera del empaque secundario. Nunca se coloca el material refrigerante dentro del empaque secundario, porque el riesgo es de que aquí, si hay una compresión, en algún momento pueda más bien suceder el accidente de que se puedan romper el empaque primario, ¿no? Eso es lo que debemos de recordar de esta parte. Ya, no sé si hay preguntas, algo sobre este tema. Pueden preguntar, jóvenes. Profesor, una consulta. Sí. En el caso del material refrigerante, ¿nos podrían preguntar qué tipo de material refrigerante son comunes o algo así? Dependiendo de las muestras. Podría ser, pero recuerden que normalmente ¿qué se usa? Si es que es para envíos que son, no son distancias tan lejanas, o no es para congelar necesariamente, que se usa, solamente se usan gel pack, ¿no? O puede ser pero si es para congelar necesariamente, ¿qué se usa? Se usa hielo seco. Hielo seco. Entonces, recuerden que lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que se coloca aquí, ¿no? Por fuera del empaque secundario, ¿no? Porque si colocamos aquí dentro, imagínense que, por ejemplo, fuera hielo seco, y en un momento esto se va a empezar a evaporar y puede causar rupturas, ¿no? Eso es lo que deberíamos de recordar. ¿Qué más deberían de tener muy en claro? Estas de aquí, ¿no? Las normativas asociadas a qué categoría. Esto es importantísimo, por eso les he colocado acá exactamente lo que deberían de recordar para el transporte de muestras, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? Listo, vayamos a ver entonces el siguiente tema, que es cultivo celular. Entonces, de cultivo celular, recuerden que hay esto es un poco más como que la parte de la teoría de la práctica, ¿no es cierto? Pueden ser cultivos primarios, ¿no es cierto? O pueden ser líneas celulares. Entonces, el cultivo primario, recuerden que es el que se obtiene a partir de tejidos, que es la práctica que desarrollamos en el laboratorio presencialmente. Recuerden que lo hicimos a partir de órganos, de músculos, ¿no? De un ratoncito, y cada uno en su mesa pudo hacer la preparación de la muestra y hacer la disgregación de las células y llevarlo a un frasco de cultivo. Entonces, ¿cuál es la característica? Que estas son las células mismas que han sido disgregadas de un tejido. Entonces, por lo tanto, tienen una característica citogenética, ¿no es cierto?, de constitución de sus cromosomas. Si fuera de humanos, sería diploide, ¿no? Tendrían sus 23 pares. Y así, entonces, tienen un crecimiento limitado. Estos tenemos que recorrer entre 5 a 10 divisiones celulares, no más. Entonces, ¿para qué se usa? Para virología experimental, preparación de vacunas atenuadas, de virus atenuados. Mientras que las líneas celulares son más bien este tipo de células que ya tienen unos cambios a nivel citogenético, ¿no es cierto? Son aneuploides, por lo tanto, tienen una característica que crecen de manera ilimitada, y de estas tenemos varios ejemplos, ¿no? Las células GELA, por ejemplo, las células Vero, que ya son líneas constituidas, por lo tanto, uno los puede comprar, ¿no es cierto? Uno los puede adquirir en la página de ATCC, por ejemplo, así como les indicaron que se podía hacer la adquisición de
cepas bacterianas bien caracterizadas, ¿no es cierto? En la página de ATCC uno puede igualmente buscar qué célula es la que debo de adquirir para hacer el cultivo dependiendo de qué virus voy a cultivar, ¿no? Eso es entonces, ¿de qué depende qué célula voy a hacer? Depende de con qué virus voy a trabajar. Eso es lo que debemos de tener muy presente. Entonces, su característica es que es de reproducción ilimitada. Entonces, resiste muchos pases en el laboratorio. Eso es lo que debemos de recordar. Aquí los de las células diploides, recuerden que solamente son las que derivan de los tejidos humanos, es para el cultivo primario, ¿no es cierto? No vamos a ahondar más en esto, no sé si hay preguntas al respecto. ¿Qué tienen que...? Sí, adelante. Respecto a las líneas celulares, también están las semicontinuas y las continuas. Esas dos también tienen crecimiento ilimitado. Porque... Claro, el detalle es que ahí es que las semicontinuas tienen también es un paso limitado, ¿no es cierto? Hasta 50 pases, por ejemplo. Mientras que las que son de continuas, esas se puede seguir haciendo subcultivos y siguen manteniendo su capacidad de seguir desarrollando. Porque ¿cuál es la estrategia en cultivo celular? Es mantener viable, ¿no es cierto?, las células in vitro, o sea, en un frasco de cultivo al cual se le colocan los nutrientes adecuados, ¿no? Y esto lo adquirimos o se le da la dotación a través de los medios de cultivo, que ya puede ser, ¿qué es lo mínimo que podemos tener? Es un medio esencial mínimo, ¿no es cierto? Y al cual lo podemos suplementar con suero fetal bovino, por ejemplo, y además agregarle una mezcla de antifúngicos con antibióticos para inhibir el desarrollo de bacterias y de hongos que si empezaran a desarrollar, obviamente ellos como desarrollan mucho más rápido, se multiplican mucho más rápido, se consumirían todos los nutrientes que tienen el medio esencial y no permitirían el desarrollo de las células, ¿no? Que es el objetivo de este tipo de ensayos. Entonces, de aquí que tenemos que recordar el tipo de método, ¿no es cierto? Es cultivo celular. El nombre, bueno, ¿qué tipo de método es? Es un método directo, ¿no? Porque aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la caracterización de los virus completos. El nombre de técnica es cultivo celular. La utilidad, recuerden que la utilidad es para poder, primero, si es que es un virus desconocido, para poder caracterizarlo, ¿no? Segundo, es que para preparación de vacunas, por ejemplo, es muy importante. Luego, el suplemento, esto es lo que les mencionaba, el suplemento ustedes tienen que recordarlo muy bien. En la práctica solo hemos usado dos, suero fetal bovino y los inhibidores, ¿no? El antifúngico con los antibióticos. Hay otros suplementos, sí, pero si no lo han mencionado en la práctica, lo pueden revisar también en la guía práctica. Hay otros suplementos como por ejemplo, el medio AIM se llama, entonces es para suplementar mucho más porque dependiendo de qué tipo de virus es que se puede, primero de qué tipo de célula queremos que desarrolle y luego con qué virus lo vamos a infectar, ¿no? De eso depende cuánto se tiene que suplementar. Lo que les decía en la mesa, háganse la idea como cuando ustedes cultivaban bacterias. Había bacterias que crecían muy fácilmente en un agar nutritivo, ¿no es cierto? Pero otros requerían un agar de sangre, por ejemplo, y otros eran mucho más exquisitos, con requerimientos especiales que tenían que crecer en un agar chocolate, en un Tiger Martin, ¿no? Entonces, mucho más suplementados. Lo mismo sucede con las células, dependiendo de qué célula se tiene que ver la suplementación. Las condiciones de desarrollo lo tienen que recordar muy bien, jóvenes. ¿Qué tiene que ver esto? Con la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura de desarrollo, la humedad relativa, las condiciones de CO2 y la osmolaridad. Son 4 conceptos que tienen que recordar muy bien porque esas podrían ser preguntas de su examen, más que seguro, ¿no? Y la interpretación. ¿Cómo hacemos la interpretación? Recuerden que tenemos que, al observar en un microscopio invertido, ¿qué se debería ver si es que hay desarrollo normal? Deberíamos ver este tipo de campos, ¿no? Campos que están llenos con células que están manteniendo su morfología, ¿no es cierto? Hasta un momento que se llama confluencia. No sé si a todos les menciona, pero hay un concepto que es confluencia, por lo tanto, cuando eso sucede cuando un campo, como el que estamos observando,
se puede ver que hay una cantidad de células que han desarrollado, por lo tanto, y eso lo vemos por porcentajes, ¿no? ¿Cuándo es un momento ideal como para poder hacer pasajes o subcultivos en cultivo celular? Cuando hay un 80% de confluencia. Porque si vamos a esperar hasta que haya un 100%, lo que va a suceder es que las células van a empezar a tener mucho contacto entre ellos y van a empezar a destruirse. Y además que se va a ir terminando los nutrientes igualmente, y por falta de medio de las condiciones de desarrollo necesarias, también van a empezar a ir hacia la destrucción las células. A eso no deberíamos de llegar. ¿Qué sucede una vez que ya desarrolló las células, ¿no es cierto? Que se va revisando 24 horas, 48, 72 horas. Una vez que tenemos una buena confluencia a las 48 horas, por ejemplo, ¿qué sería? Se tendría que hacer una infección experimental, ¿no? Para esto ya tendríamos que tener el virus bien caracterizado, y se hace la infección viral. Entonces, a estas células se les va a poner un inóculo del virus, y lo que deberíamos esperar luego es que se va a llevar igualmente a las condiciones de incubación, y deberíamos esperar que desarrollen los efectos que genera el virus al momento de desarrollar, ¿no? Ese es el efecto citopático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que van a ir perdiéndose. Porque recuerden que los virus, al desarrollar, ¿no es cierto?, al usar la maquinaria de replicación de las células, van a empezar a luego lisar a las células, y van dejando estos espacios, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza. Eso lo conocemos como el efecto citopático. ¿Ya? ¿Preguntas por aquí antes de que pasemos? ¿No? Entonces, ¿qué es el efecto citopático? Recuerden que no solo son cambios morfológicos, ¿no? Pueden ser cambios también fisiológicos, bioquímicos, y también cambios moleculares. Lo que pasa es que lo que más se observa son los cambios morfológicos, pero eso no es más que la expresión de la replicación misma del virus, ¿no? Del metabolismo mismo del virus cuando ingresa a una célula. Entonces, si una célula normal, una célula sana, tiene esta morfología, ¿no es cierto?, con su núcleo muy redondeado, ¿no es cierto?, su nucleolo, todo en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando una célula se infecta? Lo que puede pasar es que puede primero hacer cambios a nivel nuclear, por lo tanto va a tener un núcleo que puede agrandarse, ¿no es cierto?, con membranas irregulares, que va perdiendo su forma, y luego con una cromatina que está muy coloreada, ¿no?, pigmótica, porque es a lo que tiende. Esos son algunos de los efectos citopáticos que puede causar. ¿Qué más podría causar? Podría causar también inclusiones, es decir, algunos productos como parte del metabolismo de la viral que se van quedando en el citoplasma o en el núcleo. ¿Cuál es otro efecto citopático que pueden causar? Es que genere múltiples núcleos, ¿no? La multinucleación. Eso es otro tipo de efecto citopático. O que diferentes células se unan, varias células se unan, y a eso es a lo que llamamos como los sincitios. Esos son los efectos citopáticos más frecuentes. Estos son los que ustedes han visto en la universidad, y es de lo que ustedes deberían de recordar. Entonces, igualmente, aquí el nombre de la prueba, ¿no es cierto?, es efecto citopático. La utilidad es que guía a la detección del virus, ¿no es cierto?, de manera indirecta. En realidad no estamos viendo aquí el virus, sino el efecto que ha causado. Por eso es que a inicios, hace más de 50, 60 años, el diagnóstico de las enfermedades virales era basado en este tipo de pruebas, ¿no? En pruebas que tenían que ver que hayan este tipo de inclusiones, por ejemplo, causadas por virus de rabia, entonces a los que los conocemos como los corpúsculos de Negri, o este tipo de presentación cuando se trata de herpes virus, ¿no?, que son células que se han unido una tras otra, que hay formación de sincitios. Ya estos son los cuerpos del Lichtus. Y esto que es conocidísimo, ¿no? Lo conocen como los ojos de lechuza, algunos dicen también la cabeza de alien. Entonces, es el efecto citopático de que hay una infección por citomegalovirus. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay un halo, ¿no es cierto?, perinuclear. Los núcleos se han agrandado, ¿no es cierto?, se han vuelto muy pignóticos, y esto es típico de infecciones por este tipo de virus, ¿no? Esto es por lo que por lo menos deberían de recordar ustedes de la parte de efecto citopático, porque es lo que han mostrado.
Recuerden que todo lo que se ha mostrado en las prácticas son susceptibles de ser evaluados, ¿no? Lo que no les ha demostrado podría ser que venga o no, dependiendo, podría ser como parte de la teoría de la práctica, pero no necesariamente. Pero sí, todo lo que se ha mostrado es susceptible de ser evaluado. ¿Ya, jóvenes? Esto es lo que tenemos que recordar. Aquí, preguntas algo sobre efecto citopático. Sí, adelante, no los puedo ver, díganme, ¿no? O sí, los puedo ver. Sí. A ver, supongamos que el ejercicio, ya les coloquen esta aquí. Sí se ve, ¿no? La citomegalovirus. Claro, obviamente les van a colocar sin nada esto, no solo la imagen. A ver, supongamos que les colocan así, ¿ya? Solo esta imagen y les dicen todo esto, ¿no es cierto? Tipo de método, nombre de la prueba, utilidad, interpretación. Al momento de la interpretación, ¿qué es lo que tendrían que colocar? Que están viendo un efecto citopático, ¿no es cierto? Producido probablemente por citomegalovirus. ¿Ya? ¿Y qué tienen que colocar? Aquí van a, ¿cómo se ven los núcleos? ¿Basófilos o eosinófilos? ¿Cómo se están viendo? ¿Cómo lo ven ustedes aquí? ¿Cómo se han coloreado? Claro, núcleos agrandados, basófilos, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con halo perinuclear, ¿no? Eso es la interpretación, ¿ya? Describen eso y obviamente ¿qué concluyen? Que debe ser, es un efecto citopático causado por citomegalovirus. Eso es lo que se tiene que reportar como interpretación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Vamos a lo siguiente entonces. ¿Había algo más de pregunta? ¿Comentario, algo? ¿No? Vamos, entonces, vamos a los inmunoensayos, ¿no es cierto? Al ELISA. Entonces, en el curso hemos desarrollado 2 ELISAs. Bueno, uno procedimental y la otra de interpretación. Para hepatitis B y para HIV, ¿no? Entonces, vayamos a ver. Los inmunoensayos, los conocísimos ELISA, ¿en qué se basan? En lo siguiente, jóvenes. Los ELISA, recuerden que pueden ser métodos directos o pueden ser métodos indirectos, dependiendo de qué detectan, ¿no? Si van a detectar antígenos, entonces serían métodos directos. Si van a detectar anticuerpos, serían métodos indirectos. ¿Ya? Métodos indirectos de estudio para virus, ¿no? De eso se trata. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya, entonces, en el fondo del pocillo podría ser que esté fijado, por ejemplo, un antígeno, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se agregue la muestra del paciente, ¿qué va a pasar? Es que vayamos aquí al ejemplo. Si hay ¿qué es lo que nosotros hemos desarrollado? Si hay un antígeno fijado al fondo del pocillo, ¿cierto? Supongamos que este es para el antígeno de superficie, por ejemplo. Entonces, si hay anticuerpos, en la muestra del paciente al agregarse se van a unir, ¿no? Se unen porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. Recuerden que aquí después se hacen procesos de lavado para eliminar todo lo que no se haya unido, ¿no es cierto? Todos los excesos para que no hayan posibles reacciones cruzadas. Luego, ¿qué se agrega? Se agrega un conjugado. Y nuevamente, ¿no? Hasta el cansancio. ¿Qué es un conjugado? Que hasta les podrían preguntar, ¿no? Es una molécula doble, ¿no? Que si es para inmunoensayos, por un lado tiene un anticuerpo, es decir, en este caso es un anticuerpo, ¿no es cierto? Marcado con una enzima, que podría ser peroxidasa, por ejemplo, ¿no? Que es lo más, o fosfatasa alcalina. Entonces, una vez que tenemos estos, igualmente, después que se ha incubado con el conjugado, ¿qué se va a hacer? Se vienen procesos de lavados. ¿Para qué? Para eliminar todos los restos de los componentes que no se hayan unido. Después se le agrega el sustrato y al agregar el sustrato nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando agregamos el sustrato en un sistema donde hay enzimas? La enzima va a empezar a degradar el sustrato y esto se va a empezar a acumular como una sustancia coloreada. Y eso es lo que vemos como colorcitos, ¿no? Recuerden que ustedes veían este tipo de coloración en la placa. A eso se debe, ¿no? ¿Está claro esto del fundamento? A esto es lo que conocemos como el fundamento del ELISA, ¿no? Aquí una aclaración. Siempre los estudiantes tienden a confundir cuando les preguntamos de fundamento, nos narran el procedimiento. Dice, sí, se coloca
el suero del paciente, luego se lava y luego se coloca el conjugado y luego se vuelve a lavar. Eso es el procedimiento. El fundamento es esto, ¿no es cierto? Reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Mediada por un conjugado, y la interpretación es colorimétrica. Ese es el fundamento de una ELISA. Entonces no nos confundamos. ¿Qué es lo que vieron? Vieron una placa de este tipo, ¿no es cierto?, para antígeno de superficie, que incluía 3 controles negativos, 2 controles positivos, ¿no es cierto?, y las muestras, además de un blanco. Entonces, igual, las preguntas pueden ir por aquí, ¿no es cierto?, el tipo de método, dependiendo, ¿no? Si aquí es una ELISA para detectar antígeno de superficie, ¿qué tipo de método será, jóvenes? ¿Alguien se anima a responder estas preguntas? Indirecta, ¿no es cierto? El nombre de la técnica, ELISA, la utilidad. ¿Cuál es la utilidad? La detección de anticuerpos la detección de anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no? Esa es la utilidad. ¿Qué más? El tipo de muestra. Esto es lo que deberían de conocer como futuros profesionales del laboratorio clínico. Tienen que manejar muy bien los tipos de muestra. Acá no pueden confundirse. ¿Qué tipo de muestra se tiene que usar para hacer ELISAs en general para estos dos? Para el antígeno de superficie y para HIV. ¿Cuál es la muestra, jóvenes? ¿El suero? ¿Pregunta o respuesta? Respuesta, el suero. Suero, ¿no es cierto? Suero. Sí. Sí, suero. Ya, entonces, suero, ¿no es cierto? Necesariamente suero. Ya, recuerden que eso les mencionamos en la primera práctica de esta parte de virología, ¿no? Para pruebas inmunológicas es más frecuente usar suero, ¿no es cierto? Mientras que para pruebas moleculares es más recomendable usar, sobre todo para cargas virales, por ejemplo, es más recomendable usar plasma. Porque recuerden que en el plasma, como no se han activado los factores de la coagulación, entonces no hay sustancias que podrían interferir con la reacción en cadena de la polimerasa, mientras que con las pruebas inmunológicas no hay ningún problema porque no interfieren en la interacción del antígeno-anticuerpo. Por ahí vamos. ¿Qué más es el tipo de muestra? La interpretación. Claro, la interpretación les podrían preguntar, por ejemplo, sobre cuál es la función del blanco, por ejemplo, por qué se incluyen 3 controles negativos, por qué 2 controles positivos, igual que aquí, ¿no? La configuración de un ELISA este es el de antígeno de superficie, ¿no es cierto? Anticuerpo para antígeno de superficie, y aquí este es el de cuarta generación para ELISA, para HIV, perdón. Que se incluye un blanco, 3 controles negativos, aquí se ha incluido 2 positivos para el anticuerpos contra HIV1, 2 para anticuerpos contra HIV2, y aquí 2 calibradores para el antígeno P24. Como recuerden que esta es una de cuarta generación, detecta antígeno y anticuerpo a la vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las preguntas sobre la interpretación, no? ¿Qué incluye la interpretación? No solo podría ser que les digan los cálculos, pero para eso les van a colocar toda la fórmula, todo que ustedes recuerdan que desarrollamos, sobre todo cuando vimos la parte del antígeno. Bueno, en la práctica fue sobre hepatitis A, ¿no es cierto? Pero la interpretación fue para antígeno de superficie. Recuerden que les pueden colocar toda esa fórmula y que hagan ustedes los cálculos. Podría ser una de las preguntas. Lo otro es, ¿para qué se incluyen 3 controles negativos? ¿Recuerdan ustedes por qué se incluyen tantos controles negativos? Para ver si nuestra corrida es válida, profesor. Si son 2 que pasan del límite, entonces no. Y si es 1, pues es aceptable. Perfecto, eso es, ¿no es cierto? Entonces, incluimos. Recuerden que lo primero que hacemos, como en toda prueba diagnóstica, es validar nuestra corrida, ¿no es cierto? Nuestro proceso. Entonces, ¿y con qué validamos? Observando que nuestros controles, primero el blanco no debería tener nada, ¿no es cierto? Cuando se lleva la lectura al lector de microplacas, no debería tener ningún valor porque no se ha incluido nada, es un blanco, es vacío en realidad. Mientras que el control negativo se incluye en 3 porque para poder evaluar la repetitividad, ¿no? De manera que si, como dijo su compañera, si uno de ellos escapa del rango de lectura, podríamos eliminarlo y nos quedamos con 2 para poder seguir asegurando de que está bien. Pero ¿qué pasa si 2 escapan del rango de lectura? Algo no está bien aquí, ¿no? No podemos validar este resultado, por lo tanto hay que repetir. Esa sería la manera de interpretarlo.
Los controles positivos siempre deberían de dar lecturas en el rango, porque me estarían indicando de que el sistema está funcionando muy bien, ¿no? Y luego podría comparar visualmente las muestras con el control negativo o con el control positivo. Obviamente que finalmente la lectura o la interpretación final del resultado de la muestra se hace por lectura con un lector de placas de ELISA, ¿no? Aquí igualmente, ¿por qué acá incluyen más controles positivos, más inclusive calibradores? Porque aquí es un ELISA de cuarta generación. Y recuerden que los ELISAs de cuarta generación es para hacer detección de antígenos y anticuerpos. En este caso es para anticuerpos contra HIV-1, por eso hay dos controles para HIV-1, para HIV-2 igualmente dos controles y calibradores para el antígeno, ¿no es cierto? Para el P24, que es de HIV. Ya. Esto debería quedar claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no quede claro con respecto a a los ELISAs, sobre todo de lo del HIV o de antígeno de superficie? Sí, adelante. Solo entonces el de cuarta es indirecto y directo. Ya, claro, sí, si les dicen el tipo de método, sí, una de cuarta es directa e indirecta a la vez, porque detecta ambos, ¿no es cierto? Detecta una fracción proteica, que es el P24, del virus, y además los anticuerpos, ¿no? La respuesta inmune del hospedero. Es a la vez, sí, eso es cierto. Recuerden que, ¿qué tienen unidos al fondo del pocillo? Eso podrían preguntarles, o que esquematicen, por ejemplo. Hay docentes que tienen esa manera de preguntar, ¿no es cierto? Esquematice qué estaría fijado al fondo del pocillo de un ELISA de cuarta generación. ¿Qué responderían ustedes, jóvenes? ¿Qué estarían fijados? Anticuerpos. Solo anticuerpos, nada más. Sí. ¿Sí? ¿Y si vamos a hacer detección de anticuerpos? Sería anticuerpo sobre anticuerpo. Un anticuerpo sobre otro anticuerpo. ¿Sí? Ya. No sé, ¿Está bien? ¿no? Recuerden, funcionaría como una indirecta. Porque es claro, directa e indirecta a la vez. Ajá, puede ser. Pero recuerden que dependiendo del diseño, revisen muy bien esto creo que les proporcionaron inserto, no sé, de la prueba que se ha hecho, pero a ver. Cuando hay este tipo de detección, primero vayamos aquí a ver. Si voy a detectar anticuerpos, ¿qué tengo fijado al fondo del pocillo? Antígeno. Antígeno, ¿no es cierto? Antígeno. Ya, ahí creo que queda clarísimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es como el que hemos observado aquí al inicio, ¿no? Es como este aquí, ¿no es cierto? El antígeno, por lo tanto, en la muestra habrá anticuerpos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en la muestra voy a detectar antígeno y anticuerpo a la vez? Entonces, hay diseños en los cuales se han fijado antígenos, ¿no es cierto? Y se han fijado anticuerpos. Por lo tanto, la idea es que ahí, si en la muestra hay anticuerpos con 3 antígenos, se van a unir, y si hay antígenos como el P24, se van a unir al anticuerpo. ¿Por qué es que no hay esa reacción cruzada? Eso no sé si les hablaron, pero depende de la tecnología, porque se usan proteínas recombinantes. Eso es un antígeno, ¿no es cierto?, que se coloca, que va a ser específico, eso le va a dar esa sensibilidad, y se usan anticuerpos monoclonales, por lo tanto no va a cruzar con otras moléculas que pueden estar en la muestra. Eso tenemos que recordar. Ya, estando esto creo que un poco más claro, les hemos puesto esta tabla aquí para que recuerden todos los marcadores que tiene hepatitis B, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué hemos puesto esto que parece un sol? Porque es el marcador que está en el virus. Y donde vean ustedes que hay una carita, es el marcador que genera el humano, ¿ya? Para que ustedes lo recuerden esto más fácil. Entonces, el antígeno de superficie está en el virus, ¿no es cierto? Igual que el antígeno E, ¿no es cierto? Eso es el caso de hepatitis B. Mientras que los anticuerpos contra el antígeno de superficie lo genera el humano, ¿no es cierto? Los anticuerpos G o M anticore igualmente son generados por el humano. Igualmente el anticuerpo el anti-E también por el humano. Y en caso de la carga viral, ¿qué se va a detectar? Se va a detectar el material genético del virus, ¿no? O para la genotipificación, igualmente, el material genético del virus,
Eso es lo que se va a detectar. Entonces, este material se lo vamos a enviar, luego ustedes lo revisan a mayor detalle. Es un resumen para que ustedes vayan preparados con esto, ¿no? Porque sobre todo los marcadores de hepatitis B, como son varios, eso podría llevar a algunas confusiones. Aquí lo de HIV, nuevamente, solo para que les quede muy claro, este es el curso clínico de HIV normalmente, desde el punto del día de la exposición de riesgo de la persona, hay un periodo que se llama periodo de eclipse. Y ese periodo de eclipse es el periodo en el que hasta ahora no hay ninguna prueba, tampoco pruebas moleculares, que detecten al virus, porque son tan baja la cantidad de copias que todavía está en el organismo que no hay esa prueba que pueda detectar. Luego, más o menos por el día 10, dependiendo de la prueba, entre el día 7 o día 10 ya se puede detectar, y a eso lo llamamos la ventana, ¿no es cierto? El periodo de ventana. ¿De qué depende el periodo de ventana? ¿Depende del virus? No. ¿De qué depende? Depende de aquí lo ven ustedes, ¿no es cierto? Miren cómo era el periodo de ventana en los ELISAs de primera generación, ¿no? Entre 40 a 50 días para poder hacer la detección. Claro, porque su sensibilidad era muy baja y solamente detectaban, ¿qué? Anticuerpos. Con las de segunda generación se fueron cortando un poco más, entre 30 y 40, con las de tercera entre 20 y 30, ¿no es cierto? Con las de cuarta generación se ha cortado más o menos entre 13 a 15 días. ¿No es cierto? Eso es lo que se puede detectar. Y con una prueba molecular, entre 7 a 10 días se puede hacer la detección del material genético del virus. Esto es lo que tenemos que recordar en cuanto a HIV. ¿Cómo es que, de acuerdo a la presentación, qué podríamos hacer la detección? Si les preguntaran, por ejemplo, ¿qué prueba recomendaría si están en los primeros días de síntomas, por ejemplo? ¿O cuándo recomendaría? El ejemplo clásico, ¿no? Que la persona que se expone a riesgo, tiene una exposición de riesgo un sábado, ¿no es cierto?, en la noche, y el día lunes quiere hacerse todas las pruebas posibles para hacer la detección de si está infectado o no por HIV. ¿Será posible? No, ¿no es cierto? Por ahora no. ¿Qué le recomendarían? Que más o menos en unos 10 días se haga una prueba molecular de detección de RNA de HIV, ¿no? O en unos 15 días que se haga una ELISA de cuarta generación de anticuerpos con antígeno P24. Esto es para que quede claro esto. No sé si hay preguntas o algo aquí. Igualmente esta tabla que ya lo tienen de la teoría, solamente es para que lo vuelvan a revisar. Cómo es que ha ido variando las ventanas de detección en cuanto para el caso de HIV, ¿no? ¿Preguntas algo, jóvenes, con los ELISAs? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? ¿Cómo interpretamos su silencio? Que todo está claro. Vamos entonces. ¿Qué pasa? Ahora lo siguiente con Western blot. El Western blot lo hemos visto nosotros en el curso solo para, en la parte práctica, solo para HIV, ¿no? Entonces va a ir dirigido las preguntas hacia Western blot para HIV. Entonces recuerden que el Western blot es una electroinmunotransferencia, ¿no? Lo que va a suceder es que al final las proteínas se han transferido después de haber hecho una electroforesis, se han transferido a una membrana de nitrocelulosa. Entonces está ahí en la proteína, que puede ser una P24, una GP41, ¿no es cierto? O una GP120, 160. ¿De qué depende dónde se ubiquen? Depende de su peso molecular. Eso que les mencionábamos en el momento de la mesa, le dijimos que eso de 41, de 24, eso, ¿a qué hace alusión? A su tamaño, ¿no? O sea, a su peso molecular, ¿no? Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, la P24 está más abajo, la 41 está un poco más arriba, y la 160 está obviamente mucho más arriba, ¿no? Porque es así como van migrando en la electroforesis de acuerdo a su peso molecular. Teniendo claro esto, ¿qué es lo que tienen que recordar? Este es el fundamento, ¿no? Igualmente, ¿qué se agrega luego una vez que ya tenemos las proteínas fijadas en la membrana? Se le agrega la muestra del paciente. Entonces, la muestra del paciente que va a tener los anticuerpos contra esas proteínas, ¿no es cierto?, del virus. Si es que lo hubiera, se van a unir por una reacción antígeno-anticuerpo y luego se va a agregar un conjugado. Igualmente tiene el mismo concepto que lo que se usa para los ELISAs, y luego
Al agregar el sustrato va a haber una señal. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos unas bandas, que no sé si tenemos aquí la imagen de las bandas. Tenemos estas bandas, ¿no? Las bandas que se han generado. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Igual, ¿no? Lo mismo, el tipo de método. ¿Qué tipo de método sería aquí, jóvenes? El Westerlo. Solo para que les quede claro. Directo. ¿Es directo? ¿Están seguros que es directo? Indirecto. ¿Qué detecta? Claro, vayamos al raciocinio. ¿Qué detecta? ¿Antígenos o anticuerpos? Anticuerpos. Si detecta anticuerpos es indirecto, ¿no es cierto? El nombre del método es Western blot o electroinmunotransferencia también. La utilidad, que es la confirmación de casos, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser? También la detección de anticuerpos, ¿no es cierto? Específicos contra el HIV, en el caso nuestro. La interpretación. ¿Cómo se hace la interpretación? Recuerden que en nuestro país la interpretación se hace de acuerdo al criterio de CDC. Hay todos estos criterios, pero ustedes tienen que recordar esta la del CDC, ¿no? ¿Qué dice el criterio de CDC? Que tiene que estar presente el P24, ¿no es cierto? GP41 y cualquiera de estos dos. O la GP120 o la 160. Ya, eso es el criterio que ustedes tienen que recordar. Entonces, cuando les pongan, podría ser que les pongan un caso, ¿no es cierto? Y les coloquen. Y el resultado observado es el siguiente. Por ejemplo, como esta de aquí. ¿Qué les parece la tira 10 aquí? ¿Cuál sería la interpretación para ustedes ahí? Obviamente usando el criterio de CDC. ¿Qué dirían? Que me faltan números para comparar. ¿Por qué? Como que faltan números. Este de aquí es el 24, este es el GP41 y acá está el 120, 160. ¿Qué dicen aquí? Negativo, Indeterminado. Indeterminado, porque no reaccionó el antígeno. Ya. ¿Negativo Bueno. o indeterminado? ¿Qué dicen? Indeterminado. Indeterminado. Indeterminado, ¿no es cierto? Indeterminado, porque miren, no hay el P24, el GP41 está tenue, ¿no es cierto? Y aquí 120, 160 están presentes. Entonces, hay algunas bandas que sí están, por lo tanto, no puedo decir si es positivo o si es negativo aquí, ¿no? Entonces, indeterminado. ¿Qué sería? Se podría repetir con una con un Westerlo de otra marca, o escalamos a una prueba más sensible, ¿no es cierto? ¿A qué prueba escalaríamos si es más sensible? Molecular. Prueba molecular. Efectivamente, prueba molecular. Ya, vayamos otro más. Aquí ya está clarísimo. Supongamos que este es nuestro control positivo, ¿ya? A ver, vayamos a este de aquí, el 8. ¿Qué dice en el 8? Positivo. Positivo. Ese está positivo, ¿no es cierto? Ese está positivo y creo que no tenemos ningún negativo aquí. No tenemos ningún. Entonces, recuerden el criterio, ¿no? ¿El 2 no es negativo? El 2 sí, está negativo, claro. No hay ninguna banda. Ese es negativo, efectivamente, sí. Ya. Entonces, recuerden el criterio, P24, GP41 y cualquiera de las dos, o la 160, la 120 o la 160. Ya, eso es la interpretación que esperamos. ¿Qué más? Les hemos puesto aquí algo más de información, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? En red, estas tiras que estamos mostrando aquí no son de Western blot. Creo que sí les comenté a quien estaba en la mesa 2. Son de Immunoblot. Lo que pasa es que si ustedes se han percatado y han revisado todo el procedimiento de Western blot, es bastante tedioso, ¿no? Y más que tedioso, diríamos que es laborioso en realidad. Entonces, para fines diagnósticos, eso no es muy manejable. Por lo tanto, actualmente, ¿qué es lo que se tiene? Se tienen tiras de nitrocelulosa ya fijadas ahí los antígenos y lo venden comercialmente así, ¿no? Tiras de nitrocelulosa ya. Para quienes fueron a la práctica de genotipificación de papiloma, recuerden que les entregamos unas tiritas de nitrocelulosa parecidas a esas, donde ya están fijadas los antígenos, por lo tanto, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente coloca una bandeja parecida a esa que hemos usado y se le pone la muestra del paciente, sobre el paciente, y reacciona. Y esto es lo que se tiene, ¿no? Estas son imágenes más definidas por eso. Entonces, aquí vayamos, este es el control y aquí están los 3 casos. Igual, ¿qué es lo que tenemos que recorrer? Entonces, la identificación de bandas virales de reactividad, valoración de cada una de las bandas, ¿no es cierto? Y de acuerdo al criterio. ¿Qué criterio usamos? Criterio de CDC. Entonces, ya recuerden que estos son
y los posibles resultados. Si no hay bandas, como es el caso de cuál, este de aquí, ¿no es cierto? La tira C, ¿qué sería? Es un negativo. Si hay bandas, ¿no es cierto? Tenemos que ver que esté presente el P24, aquí está, es el de la tira D, está la GP41, está por aquí, pero no hay ¿qué? No hay GP 120, 160. Entonces, este caso, por ejemplo, es negativo, ¿no es cierto? O es indeterminado para HB1, ¿ya? Pero, ¿qué es la ventaja de este tipo de métodos? Miren, es que incluye además una banda para el HB2. Entonces, miren, se dan cuenta que para el HB2 hay un patrón de bandas diferente, pero además acá me indica que este es HB2. ¿Podrían colocarles este tipo de bandas también? Podría ser, de tiras, ¿no? Y aquí esto se los dejo para que ustedes lo revisen. Preguntas sobre Western Blot. Solo hemos tocado para HB. Recuerden que no es la única aplicación. Para HTLV también se usa bastante Western Blot. Para herpes también se suele usar. ¿Ya? ¿Para qué virus más se usa para HTLV 1 y 2, para HIV, herpes, sobre todo para esos virus, ¿no? Es bastante usado. Y bueno, para hacer detección de priones, ¿no? Que no lo hemos tocado tanto en el curso. Profesor, la infección de HB1 y HB2 no es tan común, ¿no? Entonces, si me presento las bandas para criterio positivo de CDC y la banda positiva también para BH2. No le entendí la pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Mencionó que la coinfección de HB1 y HB2 no es tan común. O sea, sí que me parece los criterios de CDC positivo y... no es... En realidad creo que ha habido a nivel mundial, son casos contadísimos, no hay, claro, podrían ponerles como caso, pero no es que haya. Entonces, ¿qué es lo que sí ustedes se pueden dar cuenta? Es que cuando tenemos una infección por HIV2, lo más frecuente es que no encuentren estas glicoproteínas, la GP120 y la 160 no amplifican, no se encuentran, eso es lo típico, ya, eso es lo que ustedes podrían recordar como una manera de tener como una mnemotecnia, ¿no? Aquí. Vamos a esto de aquí, monocromatografía flujo lateral, que es importantísimo. Recuerden, jóvenes, ¿qué les podrían preguntar aquí sobre la estructura? Podría ser, porque ustedes es parte de sus competencias saber la estructura, saber la constitución, ¿no es cierto?, de la anatomía misma del cartucho de inmunocromatografía flujo lateral. Entonces, recuerden que se trata de varias almohadillas, ¿no? Almohadillas para la muestra, aquí la almohadilla para el conjugado, que es nuevamente, ¿no?, un anticuerpo con oro coloidal, en este caso, está marcado con oro coloidal. ¿Qué más tiene? Tiene en la parte del test, tiene un anticuerpo específico contra lo que va a detectar, ¿no es cierto?, ya sea antígeno o sea anticuerpo, y aquí tiene otros anticuerpos que están dirigidos, que necesariamente van a reaccionar. ¿De qué se trata esto? Son anticuerpos monoclonales, ¿no? Por lo tanto van dirigidos a una secuencia diferente, por lo tanto siempre reaccionan. El flujo es unidireccional, recuerden. Entonces, ¿qué es lo que hemos revisado en el curso? Hemos revisado este tipo de presentaciones para antígeno de SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Para antígeno y anticuerpos a la vez para el caso de virus dengue. Ya recuerden el tipo de método, ya depende de qué detectan, ¿no es cierto? El nombre de la técnica, ya lo conocen, es inmunocromatografía y flujo lateral. El nombre incorrecto que ustedes no deberían colocar porque no se los van a considerar ni siquiera medio punto es prueba rápida, prueba de cartuchos, no. A este nivel ¿cuál es el nombre? Es inmunocromatografía y flujo lateral. O si colocan LFA también está correcto porque es la sigla internacional aceptada, ¿no? La utilidad ya saben para qué sirve dependiendo qué va a detectar. La fase de la enfermedad. Aquí es importante, ¿no? Recuerden que con el caso de la interpretación de los cartuchos sobre todo para virus dengue, como detecta tanto antígeno como anticuerpo, es muy importante que recordemos que se puede detectar en las diferentes fases. La interpretación, ¿de qué depende? De que siempre tiene que estar presente la banda del control, ¿no es cierto? Y si está presente la banda del test, bueno, da positividad, ¿no es cierto?, o reactividad.
Si no está presente, ¿es negativo o no reactivo? ¿Cuál es el tema? Es cuando solamente hay banda a nivel del test y no está presente en el control, entonces ese es un tipo de prueba no válida, ¿no es cierto? No válida. Vayamos a ver. Aquí está justamente lo que estamos explicando. Para antígenos pueden ser, aun cuando sean resultados tenues, también se consideran que son válidos. Eso es negativo y aquí esto es no válido. En el caso de anticuerpos para SARS-CoV-2, recuerden que hay toda esta presentación. ¿Qué les podrían preguntar aquí? Por ejemplo, un caso, ¿no? Un caso que podría ser que sea antígeno positivo, por ejemplo, para SARS-CoV-2, pero además con presencia de anticuerpo IgG. ¿Qué dicen? Primeros días de la enfermedad. ¿Por qué podría ser eso? Interprete el resultado. ¿Reinfección? ¿Infección previa? Ok. Reinfección. Sí, profesor, reinfección. Reinfección podría ser reinfección. Ya. También dependería de si me colocan, ¿no es cierto? Si es que es vacunado o no vacunado, ¿no? ¿Sí? Recuerden eso también podría ser, ¿no? Supongamos que dicen, no, que nunca en ningún momento antes tuvo COVID, ¿no es cierto? Pero es totalmente vacunado, por ejemplo. En ese caso, podría tener anticuerpos G, ¿no es cierto? Y no M. ¿Y qué pasaría si tuviera todavía tuviera antígeno, ¿no es cierto? Positivo, un poco tenue, y tuviera también G y M a la vez? ¿Podría darse ese caso? Sí. ¿Qué sería? ¿Cómo explicaríamos eso? Que de repente ha sido una persona que ha sido vacunada y se ha infectado también recientemente. Claro. Sí, ¿no? Puede ser, claro, porque justamente todavía se está detectando el antígeno. Puede ser que sea día 7, donde ya empezó a aparecer los anticuerpos M, ¿no es cierto?, de esta infección que está en curso, y el G es porque ha sido una persona vacunada. Sí, ahí está, correcto. Esa es la manera que tienen que recordar. Entonces, el fundamento de la prueba, ¿no es cierto?, en qué se fundamenta, en el flujo, ¿no es cierto?, unidireccional de una muestra en una tirada de nitrocelulosa, y que puede ser detectado por unión o no a nivel de los anticuerpos del control o de la línea del test. ¿Y cómo se interpretan? Bueno, dependiendo qué detectan, si es antígeno o anticuerpo. Aquí está. Igualmente, aquí, ¿no? Positivo, en el caso de... Este caso se podrá dar, creo que tenemos esto aquí, sí. Se podrá dar este caso para el caso de dengue, NS1 positivo y también presente IgG y IgM. ¿Cuándo se podría dar ese caso? Sí, profesor. Puede ser por reinfección también, cuando la persona se infectó por segunda vez de dengue con otra cepa. Con otro serotipo. Sí, sí puede ser, ¿no es cierto? Puede ser eso, claro. Puede ser porque recuerden que con este kit lo que se detecta es todo el curso clínico, ¿no es cierto? En los primeros 5 días, que es la fase aguda, va a estar más, se supone que se va a detectar NS1, el antígeno, ¿no es cierto? Y va a empezar a aparecer ya el anticuerpo M, ¿no? Mientras que G no lo vamos a detectar. Mientras que ya en la fase de convalecencia, después de 3 a 5 días de síntomas, ya está presente el G, perdón, el M, y también está empezando a aparecer el G. Eso es. Entonces, recuerden esto de aquí, recuérdenlo muy bien, ya lo hemos explicado. Recuerden que creo que la infección primaria está claro, ¿no? Es como en otros virus también. ¿Qué pasa en una infección secundaria con dengue? Es que es muy marcado que el G se eleve, ¿no es cierto? Y aún con M muy tenue, si es inmunocromatografía o si es ELISA en títulos muy bajos, ¿no es cierto? O que esté inclusive no detectable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? NS1, si es que estamos haciendo detección del antígeno, o si estamos haciendo PCR, con PCR positivo y el G muy elevado, ¿no? Se dice que está entre 50 y 100 veces elevado cuando se le hace un ELISA. Y esto es el tema con casos de dengue, ¿no? Infección secundaria por dengue. ¿A qué conduce esto? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de esto, de que esté haciendo una infección secundaria? Lo dijimos, ¿no?
Eh, por lo que recuerdo, en mi mesa era que cuando te daba infección por dengue por segunda vez, tercera o cuarta vez, o sea, los síntomas son cada vez más graves. Claro. ¿Por qué? Por esto, ¿no es cierto? Por el fenómeno AD. ¿Recuerdan que le dijimos? ¿A qué se refiere el fenómeno AD? No sé si eso lo pregunten, pero es bueno que lo sepan. ¿Alguien recuerda? En la mesa 2 lo dijimos, ¿no? ¿Quién está en la mesa 2? A ver. ¿A qué se refiere con el fenómeno AD? Amplificación mediada por anticuerpos. Recuerdan que dijimos que cuando hay una segunda infección, ya, a ver, ¿quién lo va a decir ahí? Adelante, Yesenia. Sí, ya, a ver, vamos, Yesenia. Profesor, sí me acuerdo, pero no se preocupe, sus compañeros lo van a entender. Vamos. Era por la cantidad que había, entonces se forma como una inespecificidad, entonces reaccionan a mayor nivel o a mayor espectro. Algo así me acuerdo. Ya, recuerden que dijimos que por dengue, bueno, ahí hay 4 serotipos, algunos dicen que hay 5 serotipos. 4 serotipos, entonces, ¿qué les decimos siempre? Que tenemos en toda la vida 4 oportunidades de infectarnos con dengue. Porque cuando te infectas con el serotipo 2, por ejemplo, este año, probablemente el siguiente año te puedas infectar con otro serotipo, el 3, por ejemplo, que esté circulando en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se generan contra un serotipo no te protegen contra el otro serotipo. Ese es el detalle. Entonces, cuando hay una infección secundaria, esto es lo que veíamos aquí, ¿no? Cuando hay una infección secundaria, ¿qué pasa? Como ya hay memoria inmunológica de una primera infección, entonces mi organismo empieza a generar mucho IgG rápidamente, ¿no? Muchísimo IgG, con el virus presente, pero el otro serotipo. ¿Cuál es el riesgo acá? Es que estos anticuerpos IgG que se han generado contra el primer serotipo de la primoinfección, ¿qué pasa? Es que se van a unir al virus, a este otro serotipo, pero no llegan a neutralizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Es que más bien como se han unido sin querer, sirven como un caballo troyano de que ingresan con mayor facilidad a las células y de esta manera el virus infecta muchas más células con mayor rapidez y es por eso que les han dicho, pues, ¿qué pasa? Se presentan síntomas mucho más graves, ¿no? Por eso es que el riesgo de ¿qué? De hacer enfermedad grave en una infección secundaria. Y a eso que le conocemos como fenómeno de ADE, ¿no es cierto? Fenómeno que es amplificación mediada por anticuerpos. ¿Cuál es su perfil ahí? Es que haya NS1 presente, el IgM está muy tenue o no está presente, no es cierto, está indetectable, pero el IgG está altísimo. Eso es el perfil. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, esta tabla de aquí, deberían de sabérselo casi de memoria. ¿Cuál es el detalle? No es que lo memoricen, ¿no? Sino que es que tengan ustedes el criterio de que cuando está el NS1, necesariamente, ¿qué es? Es una infección aguda, es una infección reciente. El IgG que me va a indicar una infección pasada. En este caso no vacuna porque todavía no está toda la población vacunada, entonces una infección pasada, ¿no? Mientras que el AM presente con G y NS1, sí, que me estaría indicando que había una infección ya anterior y esta es una segunda infección, ¿no? En el que está en este curso en el cual está resolviendo, como sería este caso, en el NS1 y todavía está presente el M. Serán los primeros 5 o 7 días, más o menos. Eso tenemos que recordar sobre todo, ¿no? Algo más aquí, lo de dengue y SARS-CoV-2, preguntas, jóvenes, aquí. Hay varias preguntas de estos y bueno, nos han pedido varias preguntas, yo he enviado varias preguntas, no sé, hay un comité que ve qué preguntas vienen, de todas nos piden como 10 preguntas de cada tema y bueno, de ahí eligen, ¿no? Hay varias preguntas de estos, de interpretación, de todo, los tipos de muestra que se usan, porque ustedes son personas del laboratorio, tienen que saber al respecto, ¿no? Bien. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna duda? Profesor, en el caso de las diferentes fases de dengue, más o menos mi profesora comentó de que según la fase se
pedía una muestra ideal. No sé si eso es así o igual suero para poder ver mediante esas pruebas. En realidad, probablemente se haya referido a, en general, a los arbovirus. En dengue, en general, la muestra es suero, ¿no? Así sea en la fase inicial o sea, fase aguda, o sea, de convalecencia, sino que ahora, ¿qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? Es que si es la fase inicial, tenemos que pedir una prueba de antígeno o una prueba molecular, ¿no? Porque es lo que se va a detectar en mayor cantidad. Mientras que si ya es un día 5 o día 7, que pediría una prueba de anticuerpos, ¿no? Que me serviría mucho. Pero hay un tema, ¿no? Que si se trata, por ejemplo, de una infección secundaria, por eso es que en dengue sí les mencionamos de que es muy importante, y eso el clínico se los va a decir, el clínico siempre está preguntando, ¿has tenido antes dengue? No sé, pero ¿has tenido alguna vez este tipo de síntomas antes? Si le dice que sí, entonces va a decir, también hay que hacer la detección de qué, no solo del antígeno, ¿no? También háganle un ELISA o una inmunocromatografía para IgG, para anticuerpos, ¿no? IgG y IgM, que es, ¿por qué está esperando de que el IgG esté más marcado, ¿no? O si es un ELISA esté más elevado. Entonces, me imagino que lo que se ha referido el profesor es de que esto difiere, por ejemplo, cuando se trata de Zika o de chikungunya, sobre todo Zika, ¿no? Entonces, Zika en los primeros días es más detectable en suero, mientras que si va pasando más tiempo, en los días 10, inclusive hasta el día 30 se puede detectar, pero ya en orina, ¿no? Eso es cómo varía. Pero en dengue la muestra sigue siendo suero, ¿no? Lo único que varía es la prueba. Oh, profe, gracias. ¿Ok? Entonces vamos con rotavirus y adenovirus, ¿no es cierto? Recuerden que esto igual fue solamente para observaron, podrían preguntarles algún caso de repente sobre rotavirus. ¿Cuál es de aquí? ¿Qué tipo de prueba es? ¿Es directa o indirecta? Directo. Directa, Porque no sé. estamos viendo antígenos. Antígeno fecal, ¿no es cierto? Acá la diferencia es que, claro, les puedo preguntar por el tipo de muestra. ¿Qué tipos de muestra podemos usar aquí? Ese es. Ese es directamente, solo ese es directamente, ¿qué más? A ver, recuerden de su coprocultivo, ¿qué más usaban? Hisopados rectales también, ¿no? Se puede usar. Ya, también hisopados rectales se podría usar. Ya, listo, eso ya saben interpretar las inmunocromatografías. La hemaglutinación, jóvenes, para influenza se ha hecho, ¿no es cierto?, en la práctica. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que recordar? Pues cosas, ¿no? Aquí solo tienen que recordar que los virus tienen unos marcadores. ¿Cómo se llaman esos marcadores? Que tienen influenza sobre todo. Usted que está revisando esto bastante para su seminario ¿cuándo es su seminario? Mañana, ¿no? Hemaglutinina. Hemaglutininas. Tienen neuroamidasa y hemaglutinina. Inclusive por eso se les clasifica, ¿no? Como H1N1, por ejemplo, se refiere a eso, ¿no? H es de hemaglutinina, N es de neuroamidasa. Entonces, la hemaglutinina se va a unir ¿con quién? Con una molécula que tiene los glóbulos rojos. ¿Qué molécula es? El ácido ciálico, ¿no es cierto? El ácido ciálico. Con el ácido ciálico, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se van a aglutinar. Y como es una aglutinación de Matías, se llama hemaglutinación. ¿Cómo se ve eso en el laboratorio? En la placa o en el tubo, se ve como la formación de unas mallas, ¿no? Acá le hemos puesto así, unas mallas. ¿Qué pasa cuando ese efecto ya no está presente? Porque recuerden que acá trabajamos con diluciones, ¿no? Entonces, cuando ya no está presente, ¿qué es lo que vemos? Botones, como estas de aquí. Ya no mallitas, sino vemos botones. Entonces, ¿qué les pueden pedir aquí? El título, ¿no? Como en este caso. Puede ser que les muestren aquí una imagen y les digan, a ver, calcule el título. Creo que tenemos aquí. No, acá, como este. Miren, mallas. Y por aquí empieza a formarse botones. Igual el tipo de método, ¿no sé qué tipo de método es este, jóvenes, directo o indirecto. Directo. Claro, directo. Ya, nombre de la técnica, ya sabe, utilidad, interpretación, el título. Recuerden, ¿cuál sería el título aquí, en este de aquí? Ya, yo lo he marcado acá en la flecha, ¿no? Ya. 2560. 2560. Ese sería el título, ¿no es cierto? Recuerden que es la inversa de la dilución. Aquí la dilución es 1 en 2560, por lo tanto,
ese es ¿de qué se trata el título? ¿Es cuál? Es la dilución, ¿no es cierto?, mayor, en la cual todavía se observa que el efecto, bueno, la formación de hemaglutinación, es decir, la formación de malla. Por aquí ya no, porque aquí ya no se está formando. Eso es entonces la hemaglutinación. Entonces, recuerden que diferentes diluciones forman mallas. ¿Y qué es la inhibición de la hemaglutinación? Aquí hay un componente más, ¿no? Está el virus, ya sabemos, están los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y además se ha agregado anticuerpos del suero del paciente. Entonces, recuerden que los anticuerpos se unen a los virus, por lo tanto los bloquean, y los virus ya no van a poder unirse al ácido sálico de los glóbulos rojos, por lo tanto ya no van a formar esa malla, ya no se van a poder hacer la aglutinación. ¿Cómo se ve entonces una inhibición de la aglutinación positivo? Como el botón, ¿no es cierto? Lo contrario de lo que veíamos en la hemaglutinación. ¿Cómo es una hemaglutinación positiva? Formación de malla. ¿Cómo es una inhibición de la hemaglutinación positiva? Formación de botones. Está claro acá, ¿no es cierto? Entonces vayamos a ver aquí el ejemplo. Entonces, aquí está, esto es inhibición de la hemaglutinación. Miren, igual en diferentes diluciones. Y miren aquí, igual les pueden pedir aquí el título, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el título aquí? El de aquí, ¿no? 1280. 1280 sería el título, ¿no? Para inhibición de la hemaglutinación. Entonces, no se confundan. Ya recuerden que si vemos de manera contraria a la figura de una hemaglutinación, estaríamos frente a una inhibición de la hemaglutinación. Solo por cuestiones técnicas, recuerden que podría preguntar también, porque es parte de sus competencias, cómo se hace la lectura, ¿no? La lectura se hace visualmente, pero colocando en un espejo, ¿no? Para poder ver indirectamente si es la formación de una malla, ¿no es cierto?, o la formación de botones, tanto en hemaglutinación como inhibición de la hemaglutinación. ¿Claro hasta aquí esto? ¿Cuál es su utilidad actual? ¿Cuál es la utilidad actual, jóvenes? ¿Por qué lo hemos hecho para para virus influenza? ¿Vacunas? Evaluación de las vacunas, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo así? ¿Alguien sabe explicar esto? ¿Les han dicho ustedes que tienen que colocarse su vacuna contra influenza todos los años? Sí, ¿no? Sí les han dicho, pero no se ponen, ¿no? Eso es la verdad. Ya, vamos, sí les han dicho. Entonces, sí, a todos les han dicho que tienen que colocarse. Deberían colocarse más aún por profesionales de salud, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que colocar una vacuna de influenza al año? Porque diferentes variantes, ¿no es cierto?, serotipos están circulando, tanto de influenza A como de B, más de A que de B, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se formulan las vacunas de acuerdo a lo que está circulando. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Se hace la prueba de la inhibición de la hemaglutinación de la siguiente manera. Se toma la muestra del paciente que se ha vacunado con la vacuna del 2025 o del 2026, pongamos, ¿no es cierto? Y se va a enfrentar contra sería el experimento como este aquí, ¿no? Para que ustedes lo vean, como este aquí. ¿Qué colocaríamos? Colocaríamos el virus que está circulando actualmente, de influenza A, por ejemplo, ¿no es cierto?, con sus variantes actuales. Se colocaría anticuerpos en el suero del paciente que ha sido vacunado con la vacuna del año anterior, y se colocarían glóbulos rojos de quién. Esto fue pregunta de su pasito, ¿no? Glóbulos rojos de quién, jóvenes. ¿Con quiénes aglutina bien influenza? De pollo, ¿no es cierto? No pueden olvidarse eso, ¿eh? De un país que consumimos tanto pollo, no pueden olvidarse. Entonces, ya, vamos a ver. Se colocaría eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que hay inhibición de la hemaglutinación positivo? ¿Qué me estaría indicando? Que los anticuerpos de la vacuna generada con la vacuna del año pasado me protegen contra los que están circulando este año, ¿no? Para eso me sirve inhibición de la hemaglutinación. Pero ¿qué pasa si es inhibición de la hemaglutinación negativo? Eso quiere decir que los anticuerpos que se han generado con la vacuna del año pasado ya no me protegen contra los virus que están circulando este año, ¿no? Los virus estacionales de este año. Ya, ¿se dan cuenta? Eso es lo que normalmente hacen los laboratorios. Para eso usan actualmente la inhibición de la hemaglutinación, sobre todo, ¿no? Esa es la utilidad, ¿ya? ¿Para qué? Formulación de nuevas vacunas, ¿no es cierto? O probar la sensibilidad de las vacunas nuevas. Eso es. ¿Hasta ahí claro?
¿Algo más sobre hemaglutinación, inhibición de la hemaglutinación? Sí, adelante. Claro, claro, sí, sí, porque recuerden que eso es lo que les he dicho. A ver, los estudiantes van todo bien, contestan todo, están desarrollando bien, y al momento que fallan es cuando le dicen, indique el título. ¿Y qué colocan? Uno en, por ejemplo, uno en 1280. Lo que están colocando es la dilución, y recuerden que el título es la inversa de la dilución. Si mi dilución aquí es 1 en 1280, la inversa es solo 1280, ¿no? Eso es el título. ¿Ya? Quede claro eso. Es muy, muy buena su pregunta para poder aclarar eso a todos, porque ese es el error frecuente. Por eso es que siempre preguntan y en lo mismo es que caen al error los estudiantes, ¿no? Muy buena su pregunta. Profesor, otra consulta. Sí. Adelante. ¿De la interpretación? Aquí usted colocaría ¿cómo se interpreta? Pues es positivo, ¿no es cierto? Para hemaglutinación, ¿no es cierto? Con un título de 2560. Esa sería la interpretación. Aquí, positivo para inhibición de la hemaglutinación con un título de 1280. Esa es la interpretación. ¿Ya? Ah, ya. Eso se lo mencionabas en la mesa. Ya. ¿Por qué inactivamos el suero? Porque el suero, recuerden que ahí se han activado los componentes de la cascada de coagulación, ¿no? Y además recuerden que hay otros componentes más del sistema inmune que ahorita entonces no lo conocen todavía, lo van a hacer el próximo año, o creo que es el próximo semestre, cuando hay inmuno, es que hay unas moléculas que se llaman el complemento. Y esas moléculas de complemento, si los dejamos, no los inactivamos, o sea, por eso es que se somete a 56 grados para inactivar el complemento. Si se dejan sin inactivar, lo que va a pasar es que puede haber reacciones inespecíficas. ¿Ya? Por eso inactivamos el suero a 56 grados, para inactivar el complemento. ¿Ya? Esa es la respuesta. Profesor, había en los tubitos de la inhibición de la hematoaglutinación, creo que era un tubo control, si no me equivoco. ¿Ya? En ese caso, Sí, sí, sí. ¿cómo podríamos interpretar o si es que nos pregunta respecto a eso? Ya, ¿cómo sería un control? Si es un control de positividad, ¿qué tenía que tener? Tenía que tener todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, porque claro, un control, ¿a qué se tiene que parecer? A lo que uno quiere lograr, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué queremos lograr? De que se inhiba la hemaglutinación, entonces que haya un botón. Por lo tanto, ¿qué le podrían preguntar? Claro, probablemente le pregunten ¿qué componentes tiene un control de una prueba de inhibición de la hemaglutinación? ¿Qué tendría que tener? Tendría que tener el inóculo viral, ¿no es cierto? Tendría que tener el anticuerpo y los glóbulos rojos lavados. Eso es lo que tendría que tener. ¿Qué tendría en este caso, en el caso de hemaglutinación, un control? Solamente los virus y los eritrocitos. Claro, ¿no? Nada más, ¿no es cierto? Porque mi objetivo es que mi control positivo sea a lo que yo quiero llegar, ¿no es cierto? A la formación de mallas. Eso sería. Y si un control negativo, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que tener? ¿Se acuerdan qué le agregamos aparte de todo esto? Se le agregó solución salina, ¿no? Sería el suero y los eritrocitos, ¿no? Claro, nada más, ¿no? No tendría que tener virus, ¿no? Para que no se forme malla, sino solo un botón. Eso es. Ya, profesor, gracias. ¿Okay? Vamos entonces a la neutralización, que es muy parecido. Entonces, con neutralización, en realidad la prueba que ustedes han visto es neutralización por reducción de placa, ¿no es cierto? PRNT. Entonces, el concepto es muy similar a lo que hemos estado revisando. ¿De qué se trata? Es de tener virus, ¿no es cierto? Ya caracterizados con un porcentaje de inóculo, al cual se le va a agregar el suero del paciente, pero aquí el suero del paciente tiene que tener anticuerpos. Y aquí una aclaración para todos, ¿no? Ya esto lo hemos hablado en la mesa 2, pero para quienes
vienen de otras mesas, no sé si lo mencionaron, es que los anticuerpos que se generan como respuesta a una infección viral se llaman anticuerpos de unión. Es decir, que se pueden unir al virus, sí, pero no necesariamente lo van a neutralizar. Y un porcentaje de ellos se llaman anticuerpos neutralizantes porque son anticuerpos que van específicamente dirigidos a unas regiones que se llaman epítopes de los virus y los neutralizan. No permiten que ellos sigan afectando células. Ya, esos son los anticuerpos neutralizantes. Entonces, vayamos a ver. ¿Qué tenemos en la neutralización? Tenemos al virus, ¿no es cierto? Y tenemos el suero con anticuerpos específicos, es decir, con anticuerpos neutralizantes. Si ese es el caso, entonces, ¿qué va a pasar en el pocillo donde haga la reacción? Va a suceder de que mis células no van a tener pérdidas, no van a haber estos huecos, ¿no es cierto? Se llaman también placas o calvas, no van a haber estas calvas, ¿no es cierto? No van a haber estas placas. Eso es entonces una neutralización positiva, ¿no? Porque mis anticuerpos específicos han neutralizado al virus. Pero ¿qué pasa si tenemos al virus, ¿no es cierto? Y tenemos el suero del paciente, pero con anticuerpos solamente de unión, no hay anticuerpos neutralizantes, no hay anticuerpos específicos. ¿Qué va a suceder? Se pueden unir, sí, esta figura no es tan cierta, se pueden unir al virus, pero no llegan a neutralizarlo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El virus infecta la célula y produce su efecto citopático, ¿no es cierto? ¿Qué hace finalmente el virus al infectar a una célula? Lo va a eliminar, ¿no es cierto? Lo va a alisar. Y ese efecto que vemos como unos orificios en la placa, ese efecto justamente de esa infección viral, ¿no es cierto? De la pérdida de células. Entonces, por lo tanto, ¿qué sería? Hay una neutralización negativa, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos? Esos orificios que vemos son unidades formadoras de placas, ¿no? Porque a estos orificios los conocemos como placas, ¿ya? Eso es el concepto, no sé si está claro. Claro, hasta ahí el fundamento, ese es el fundamento, ¿no? ¿Cómo se lee? Bueno, se hacen diferentes diluciones, ¿no es cierto? Se trabajan por duplicado, es lo que normalmente se hace. ¿Ya? Igual aquí ustedes para que contesten, ¿no? Este material ahora se lo vamos a enviar y ustedes lo van contestando aquí, de acuerdo a lo que les piden, ¿no? ¿Qué les pueden pedir? Les pueden pedir la interpretación, ¿no es cierto? Y el título. ¿Cuál sería el título? Bueno, aquí esta flecha no debería salir, pero ya salió. ¿Por qué sería el título, jóvenes? Porque hasta antes de esto, ¿qué pasa? Está habiendo neutralización, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que hay neutralización? Porque no hay no hay placas. No hay placas. No hay placas, ¿no es cierto? No hay placas, por lo tanto se neutralizan. Entonces, claro, concentración. Sí, dígame. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya, entonces. Discúlpeme, profesor. Lo que pasa es que había hubiera. En la guía menciona que para nosotros tener un título positivo tenía que ser, la placa tendría, bueno, mejor dicho, sí, pues, ¿no? Tendría que haber, o sea, del pocillo, bueno, del pozo tiene que ser 70% mayor. O sea, las placas tienen que cubrir el 70%. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, no empezaría desde desde el título de 160, o bueno, 320. Ya, no. Me confundí. No, ¿es cierto? Solito se respondió. Ya. Aquí estamos bien, ¿no es cierto? Lo que pasa es que aquí miren, hasta dónde todavía neutraliza, hasta acá, ¿no? Ya. Aquí ya no está neutralizando, porque ¿qué hay? Bueno, si contamos, probablemente aquí sí puede ser que haya el 60-70%. Entonces, hasta aquí todavía neutraliza, entonces. ¿Por qué? Porque la dilución de los anticuerpos neutralizantes específicos todavía está funcionando. A partir de aquí ya no, ¿no? Entonces, por eso es que el título sería aquí, hasta aquí. Ya. Esto está claro, jóvenes. O sea, diluciones altas de los anticuerpos, obviamente tienen mayor capacidad para poder neutralizar al virus, ¿no? Mientras que diluciones más bajas, ¿qué va a pasar? Va a ir perdiendo la capacidad de neutralizar y por lo tanto, ¿qué vamos a esperar? Que se generen las placas, ¿no? Eso es lo que esperamos. Por eso es que la prueba se llama neutralización por reducción de placas, ¿no? ¿Ya? Profesor, una consulta. Lo que pasa es que si de repente no nos viene el número de dilución y nos dice un aproximado en dónde es el 70%, visualmente solamente para guiarnos, esa es la cuestión. ¿Cómo más o menos sería? Ya. Si no les
de las diluciones, claro, usted puede decir hasta dónde sería que todavía está neutralizando. Aquí, pues, ¿no? Porque aquí hay menos o sea, a ver, ¿qué es lo que les dice? Es que tiene que haber neutralizado el 70% a más, ¿no? Hasta ahí es el criterio. Entonces, aquí, por ejemplo, ya hay regular cantidad, ¿no es cierto? Entonces, visualmente ustedes, claro, tendrían que colocar una donde hayan todavía pocas placas, porque lo que tiene que haber es que tiene que haber todavía neutralización, por lo tanto, si supongamos que hay solamente 10 placas, ¿no? Eso sería mi 100%. Si tengo aquí, por ejemplo, 3, les pongo un ejemplo con 3, ese sería mi punto en el cual todavía neutraliza, ¿no? Porque si hay más de 3 y 10 es como que mi totalidad de placas, esa ya no estaría cumpliendo, ¿no? Eso es, pero lo más seguro es que como se trata de reducción por neutralización por reducción de placas, les van a colocar las diluciones, ¿no? ¿Qué les pueden indicar? De repente en texto les van a decir que la primera dilución fue 1 en 20 y se hicieron diluciones al doble, entonces ustedes tienen que ver cuáles, ¿no? Esa va a ser su labor de ir hasta al medio y al medio y al medio y al medio y hacer el cálculo. Entonces recuerden que el título igual es la inversa, ¿no? Es lo que tendrían que hacer. ¿Ya? Okay, pero Ya igual esto se hace así por duplicado, ¿eh? Si les ponen las imágenes así igual, así similar, entonces es por duplicado, ¿no? Aquí el ejemplo real no está exactamente igual, ¿no? Estas dos deberían estar más parecidas, pero no lo están. Bueno, ya, vayamos a listo. Entonces, listo con neutralización y con hemaglutinación son muy similares, ¿no es cierto? Y vayamos a la última parte que tiene que ver con la parte de pruebas moleculares, con la genotipificación de papilomavirus. Recuerden que se realiza por PCR convencional, ¿no es cierto? Y se hace la identificación o la detección de los amplificados, se hace por hibridación reversa, ¿no? En este caso, como es en tiras de nitrocelulosa, se llama hibridación lineal reversa. ¿De qué se trata la hibridación lineal reversa? Como son primers que están marcados con biotina, ¿qué se hace? Se tiene que separar en hebras simples. Primero se hace una denaturación, quienes fueron el día, ¿cómo hemos hecho esta práctica? El día viernes, ¿sí? No, el día lunes, ¿no? El día lunes hemos hecho esta práctica. Saben que primero se hace una denaturación y para separar a las hebras dobles de los amplificados, ¿no es cierto?, en hebras simples, de manera que se vayan a unir con las ondas que están fijadas en las tiras de nitrocelulosa. Por lo tanto, ¿qué sucede luego? Se hacen lavados, esto es muy parecido a un ELISA, luego se agrega un conjugado, que en este caso es una solución que es una molécula que es complementaria con la biotina, que es la streptavidina, por lo tanto, y está marcado con enzima, que puede ser fosfatasa alcalina o puede ser peroxidasa. Luego se incuba y se hacen procesos de lavado y al final se agrega un sustrato. Al agregar un sustrato, ¿qué va a pasar con la enzima que se ha unido a través de la streptavidina a la biotina con la cual están marcados los primers, y en realidad los productos amplificados? Se van a empezar a ver la producción de estas bandas, ¿no es cierto? De que una sustancia coloreada que se acumula y se ven como bandas. ¿Cómo lo vemos? Así. ¿Cómo se interpreta esto? Otra vez, ¿no es cierto? Y eso es hasta el cansancio. Eso es lo que ustedes les tienen que quedar. Es que las pruebas diagnósticas tienen controles, sea cualquiera. No es porque sean pruebas moleculares. Por lo tanto, en este caso tienen dos controles. Tienen un control del proceso de hibridación, que es la banda que debería desarrollar necesariamente la de la parte superior, y tiene un control de amplificación, que es el que me indica de que la PCR se realizó de manera adecuada. Entonces, es el primer paso que yo tendría que hacer para ver de que esta prueba está adecuada. Entonces, ¿qué es la validación de los controles? Entonces, una vez que valido, acá no es validación de resultados, es validación de controles. Está mal acá. Validación de controles. Una vez que se validan los controles, podemos pasar a verificar nuestros resultados, ¿no? Recuerden que esta prueba se realiza con dos tiras. Una tira para genotipos de bajo riesgo oncogénico y otra para genotipos de alto riesgo oncogénico. Entonces, en este caso, por ejemplo, como no hay bandas para ningún genotipo de bajo riesgo, tampoco hay para genotipos de bajo riesgo, ¿qué sería?
Es un resultado negativo tanto para genotipos de bajo riesgo como de alto riesgo oncogénico. Claro, hasta ahí, ¿cómo se hace la interpretación de estos jóvenes, señoritas? ¿Sí? Ya, muy bien, ya se me dice que sí. Este año la prueba resultó muy bien, ¿no? O sea, en todas las mesas salieron muy bien las tiras tal cual como ustedes lo ven, así, muy marcadas, las muestras positivas, a pesar de que no estuvimos usando un hibridador, solamente usamos baño María, pero salió muy bien. Vayamos, entonces. ¿Qué tipo de método es? Creo que ¿Qué tipo de método es, jóvenes? La genotipificación, ¿qué tipo de método sería? Directo. Directa, ¿no es cierto? Porque aquí estamos trabajando con ácidos nucleicos virales. Ácidos nucleicos. Claro, es directa, ¿no es cierto? Nombre de la técnica, genotipificación. La utilidad que es va a ser la identificación de diferentes tipos virales de papilomavirus, en este caso, ¿no es cierto? ¿En quién está indicado? Esta podría ser una pregunta. ¿Por qué decimos esto y lo extrapolamos de la teoría? Recuerdan que dijimos que en menores de 30 a 35 años no es recomendable porque como son sexualmente activos, ¿qué pasa? Es que en ellos vamos a tener más o menos este perfil, ¿no? De diferentes genotipos cuando se haga la prueba, que recuerden que si su sistema inmune está correcto, está funcionando muy bien, lo que va a hacer es el aclaramiento inmunológico en 2 años y va a recambiar, ¿no? De manera que cuando en 2 años o en 3 años más se le vuelva a hacer la prueba molecular, probablemente o ya no tengan o tenga otros genotipos que lo ha adquirido de otro compañero sexual. Eso es lo que debería pasar. Ya, eso es por eso, ¿en quiénes se ha indicado? En personas mayores de 30 años. Porque en ellos se ha visto un fenómeno en el cual empieza, por diferentes factores, empieza a ver de que genotipos de alto riesgo empiezan a tener infección persistente, ¿no? Se le hace el primer año un genotipo de alto riesgo como el 16, por ejemplo, o el 53. A los 2 o 3 años se le vuelve a hacer la prueba, nuevamente el mismo genotipo. La tercera es el mismo genotipo. Entonces, ¿qué sucede? Es que recuerden que la infección persistente de un genotipo de alto riesgo de papilomavirus, ¿a qué conduce? A lesiones precancerosas que finalmente pueden terminar haciendo cáncer de cuello uterino. Eso es, ¿ya? No es en todos, ¿no? Eso en un porcentaje menor, sí, entre 1 a 2%. Ya, vayamos aquí entonces. La interpretación, igual, ¿no? Hay que validar nuestros controles. Recuerden que si no están presentes las bandas de los controles, ¿qué diríamos? Es una prueba no válida, ¿no? Ya, ahí es una prueba no válida. Aquí, ¿qué diríamos? Bueno, hay bandas para genotipos de bajo riesgo. Hay varios aquí, ¿no es cierto? 4 genotipos de bajo riesgo. Y aquí hay genotipos de alto riesgo también varios, ¿no es cierto? Hay 5 genotipos de alto riesgo. Esos son casos reales, por si acaso, ¿no? Habría 9 genotipos al final, ¿no? ¿Qué diríamos? Que es un resultado positivo con coinfección con varios genotipos tanto de bajo riesgo como de alto riesgo oncogénico. Esa es la interpretación, ¿no? Coinfección de genotipos de bajo riesgo y alto riesgo oncogénico. Claro, hasta aquí, lo de genotipos. Igualmente, Profesor, sí, dígame. entonces si vemos varias bandas, sí podríamos indicar que es coinfección. O sea, podría dar el caso entonces que solamente estén las líneas de control, ¿no? Todo lo demás y una Sí, sola claro, banda. puede haber como en este caso, ¿no? Bueno, en este caso no hay ninguno, pero supongamos que aquí, ¿no? Acá hubiera solamente una banda por aquí, en el 16, por ejemplo. ¿Qué diría? Es un resultado positivo para genotipo 16. Esa es mi interpretación, no hay más, ¿no? Y negativo, y negativo para genotipos de bajo riesgo, si quiero completar la idea, ¿no? ¿Sí? En cambio aquí, como hay varios genotipos, hay una coinfección, ¿no? Y inclusive la coinfección es con varios genotipos de bajo riesgo y alto riesgo oncogénico, ¿no? Porque recuerden que todo este resultado que ven es de un solo paciente, ¿no? Es que genotipos de bajo riesgo y genotipos de alto riesgo. ¿Sí? ¿Vamos por ahí la idea? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más con genotipos antes de pasar a la parte final? Ya, vamos entonces con detección de arbovirus por PCR en tiempo real, que es la práctica que vamos a hacer mañana, ¿no? Sí, mañana tenemos que hacer esta práctica. Ya, a ver, solo para que quede claro nuevamente. PCR en tiempo real ya lo hemos explicado, creo que ustedes ya lo han visto también antes, lo hemos explicado en la teoría. Vamos a ver ahora, mañana lo vamos a volver a explicar también. Entonces, estas son las etapas de cualquier PCR, en realidad es la denaturación, el alineamiento y la extensión.
¿Qué pasa? Es que para cuando se trabaja con PCR y se trabajan con sondas, una sonda es una molécula de DNA lineal que tiene fluoróforo en uno de sus extremos, ¿no es cierto? El 3' y tiene un apagador en el otro extremo. Por lo tanto, mientras están físicamente cercanos, ¿qué pasa? Es que la fluorescencia que emita este fluoróforo va a ser apagado por este Kencha. Eso es lo que sucede. Se diseñan de manera específica a la región de interés, muy parecido a los primers, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la siguiente etapa, que es el del alineamiento, se alinean aquí los primers y también las sondas específicas. En la fase de extensión, recuerden que la polimerasa empieza a hacer su efecto, ¿no es cierto? Estimulada por el magnesio, por el magnesio empieza a extender la cadena. Es decir, colocar uno tras otro los dinucleótidos de acuerdo a la complementariedad de bases con el molde. Llega un momento en que la polimerasa se choca con la sonda y lo va a hidrolizar, ¿no? Lo va a escindir, lo rompe, en pocas palabras, o en palabras fáciles. Y al romper, lo que sucede es que la fluorescencia que emite este fluoróforo ya no va a poder ser apagada por el Kencha, ¿no? Porque se han separado, físicamente no están cercanos. Por lo tanto, esta fluorescencia es adquirida, ¿no es cierto? Es detectada por el detector de fluorescencia del equipo, del termociclador de PCR en tiempo real. Ese es el fundamento de la PCR en tiempo real. Entonces, ¿qué hace? Amplificación y detección simultánea, basado en qué? En la detección y cuantificación de la emisión de fluorescencia, que genera estas curvas, ¿no? Curvas de fluorescencia. Eso es lo que va a generar PCR en tiempo real. ¿Cómo se validan los controles? Igual, ¿no es cierto? Hay que validar controles. En su guía, jóvenes, si ustedes lo han revisado, hemos incluido unas tablas donde indicamos qué controles incluye una PCR en tiempo real, qué función tiene cada control y de qué se trata cada control. Revísenlo a profundidad porque vienen varias preguntas al respecto. Entonces, el control positivo me indica de que el sistema está funcionando bien. Siempre debería haber amplificación. ¿Cómo sé que hay amplificación? Cuando veo que hay una curva sigmoide como esta, ¿no? Mientras que el control negativo no debería tener curva sigmoide, sino debería ser plano. No debería haber amplificación. Alguien me dijo por ahí, profesor, ¿y si hay una curva aquí chiquitita para el control negativo? No, nada. No tiene que haber nada, ¿no? Porque si hay una curva chiquitita que me está indicando, ¿qué pasaría si en el control negativo tenemos una curva chiquitita? Me estaría indicando qué, sería ese indicativo de que qué ha pasado con la prueba. Contaminación. Contaminación, ¿no es cierto? Se debe haber contaminado en un momento y por eso es que amplifica acá pequeñito. Ya. Entonces, lo ideal es que el control positivo tenga su curva de amplificación muy bien indicada, ¿no es cierto? Una curva sigmoide bien pronunciada, mientras que el control negativo sea plano. Y por otro lado tenemos el control interno. ¿Y qué es el control interno? El control interno, jóvenes, es un gen constitutivo humano. Ya, vayamos aquí entonces. Nosotros vamos a hacer la prueba para detectar arbovirus. Pero para detectar arbovirus, Zika, dengue y chikungunya, para esos arbovirus, la muestra de dónde se toma de un humano es suero humano. Por lo tanto, cuando uno hace la extracción de ácidos nucleicos, se está extrayendo ácidos nucleicos del virus, pero también del ser humano, porque la muestra proviene de un humano. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos secuencias del virus, si es que está presente, ¿no es cierto? Si es que está infectado, pero también tendremos secuencias humanas. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se ha incluido dentro del Master Mix? Se incluye primers que vayan dirigidos a una secuencia de humanos, y a eso es lo que conocemos como el control interno. Y siempre se elige que sea un gen que se va a expresar, ¿no? Se llaman genes constitutivos, o los housekeeping también le llaman, ¿no? Por lo tanto, siempre debería de amplificar. Entonces, aun cuando no haya ARN o ADN del virus, sí debería de amplificar ¿quién? Mi control interno de la muestra. A eso conocemos como el control interno específicamente, ¿no? Siempre debería tener curva de amplificación. ¿Está claro esto de aquí? Si ustedes entienden esto, se entiende toda la aplicación de la PCR en tiempo real. Mis controles tienen que estar siempre, el control positivo tiene que tener curva, el control interno también, y el control negativo no debe tener curva. Vayamos a ver entonces. ¿Cómo se interpretan los resultados? De esta manera, ¿no? ¿De qué se trata? Del CT. No tenemos aquí la explicación del CT, pero mañana vamos a explicar el CT.
¿De qué se trata el CT? El CT es el punto en el cual, recuerden que hemos dicho que la fluorescencia se va a ir acumulando y acumulando al pasar los ciclos de amplificación en la PCR, ¿no? En tiempo real. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que la señal fluorescente es tanta, la acumulación, que hay un momento en que supera esta línea base y empieza a incrementarse hasta formar esta línea sigmoide, esta curva sigmoide. A ese punto en el cual la señal fluorescente se hace estadísticamente significativa, se conoce como el CT o el ciclo umbral. Entonces, y depende en qué ciclo, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto? Es que tiene una relación inversamente proporcional con la cantidad de ácidos nucleicos que hay en la muestra inicialmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que un CT con valor de 23 me está indicando que hay mayor o menor ácidos nucleicos presentes en la muestra. ¿Qué dicen, jóvenes? En comparación con el de 35. Mayor, ¿no es cierto? Entonces, claro, un CT menor me indica que hay mayor cantidad de ácidos nucleicos en la muestra. Si es el caso de dengue, por ejemplo, hay mayor cantidad de ARN en la muestra. Mientras que una de 35 me estará indicando lo contrario, ¿no es cierto? Como es un CT de valor mayor, me estará indicando de que hay menor cantidad de ácidos nucleicos en la muestra. Ya, eso es entonces. ¿Cómo digo yo que es un resultado positivo? Tengo que observar que haya una línea sigmoide bien pronunciada, ¿no es cierto? Eso es lo que debo esperar, y de que haya un valor de CT. Con eso yo podría decir, este es un resultado positivo. ¿Ya? O podría decir que es un resultado negativo. Cuando digo que es un resultado negativo, aquí por si acaso no hemos colocado el control positivo, solo hemos colocado el control interno. Esta es la curva del control interno y esta es la curva de la muestra. El control interno amplifica, está bien, y la muestra no amplifica. Por lo tanto, ¿qué decimos? Esto es un resultado verdaderamente negativo. ¿Por qué? Porque no está amplificando para el virus, ¿no es cierto? Para la secuencia del virus, pero sí está amplificando el control interno, que es la secuencia del humano. Por lo tanto, la muestra está bien, no es que se haya inhibido, no es que se hayan olvidado de colocar la muestra, no es que haya algún inhibidor en la muestra misma. ¿Se entiende esta interpretación de los resultados? Sobre todo del negativo. ¿Cuál es la condición para decir que un resultado es verdaderamente negativo? Es que no tenga curva, ¿no es cierto? Que sea plano, por lo tanto, pero además tiene que estar presente ¿quién? El control interno. Esa es la condición para decir que un resultado es verdaderamente negativo, en este caso para dengue. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Está claro? Sí, pero ya, eso es lo que vamos a hacer mañana, ¿no es cierto? Mañana hacemos, mañana van a pipetear por lo menos uno o dos estudiantes de cada mesa, pipetean para colocar el master que ya lo vamos a llevar listo para facilitarles, y colocan los ARN que ya hemos extraído, un control positivo, un control negativo, y lo vamos a poner a andar en el termociclador de PCR en tiempo real, ¿no? Mientras va amplificando, vamos explicando el fundamento y vemos toda esta explicación. Entonces, algo más. ¿Qué es lo que les podrían preguntar? Entonces, el tipo de método, ya saben que este es directo, ¿no es cierto? Porque es de ácidos nucleicos, nombre de la técnica, PCR en tiempo real, ¿no es cierto? La utilidad, ¿para qué es? Para hacer la detección de manera altamente específica, el material genético de un virus, ¿no es cierto? La fase de la enfermedad. Ya. Esto de la fase de la enfermedad, rápidamente, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Como dijimos que mayor cantidad, un CT de valor menor se relaciona con mayor cantidad de ácidos nucleicos. Frecuentemente en las infecciones virales, bueno, en enfermedades infecciosas, ¿qué pasa? Es que al inicio, cuando es la fase aguda, por ejemplo en dengue, en los primeros 3 días que hay una replicación exponencial del virus, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay mayor cantidad de ARN. Eso entonces, ¿qué quiere decir? Que clínicamente, ¿cómo se correlaciona? Es que en estadios iniciales, en la fase aguda de la enfermedad, necesariamente se va a correlacionar ¿con qué? Con un CT menor. Ya, a eso se refiere. Entonces, aquí si les ponen, por ejemplo, un CT que está más o menos aquí en 15, se está relacionando ¿con qué? Primero que están viendo que, mira, que hay una curva que está amplificando, ¿no sé? Todo eso les está indicando la flecha, porque hay una curva sigmoide, y ahí tiene un valor de CT de ciclo, ¿no es cierto?, de ciclo umbral que está bajo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué fase de enfermedad será? Probablemente la fase aguda, ¿no es cierto? La fase inicial, si quieren verlo. La interpretación, ¿cómo se interpreta? Resultado positivo, en este caso para dengue. ¿Bien? El CT, el valor que ustedes den, un aproximado, ¿no es cierto? Podrían preguntarles al respecto. Sí, hay preguntas cómo se envía para el cálculo del CT, pero un aproximado, ¿no es cierto? Aquí está 10,
Más o menos está entre 10 y 20, esta vez más o menos 15, ¿no? Aproximadamente 15, ¿no? Salvo que les den toda la numeración y les diga exactamente, indique el CT. A eso se refiere. ¿Listo? Claro lo de PCR en tiempo real. Y finalmente, la detección de herpes virus y enterovirus por sistemas integrados, ¿no? Recuerden que este es el sistema GeneXpert, ya lo hemos visto el día viernes, ¿así esto? No, el día lunes, ¿no? El día lunes en la práctica presencial, entonces pudieron ver los cartuchos de GeneXpert, son estos que tienen la tapa azul, ¿no? Ya, este es el equipo en el que se realiza, pudieron ver un video también cómo se hace toda la manipulación hasta poder cargar al equipo y al final, ¿qué se hace? Interpretación de los resultados. ¿Qué se interpreta igualmente? Un resultado en el cual puedo ver las curvas de amplificación, ¿ya? Eso es. Y que tengo que verificar el CT igualmente. Aquí, ¿qué les pueden preguntar? La fase de enfermedad, de interpretación, el CT. Lo mismo que acabamos de mencionar. En cuanto a FilmArray, ¿qué usa este tipo de cartuchos, ¿no? Son unos cartuchos que hacen toda la preparación, igual que este de aquí. Toda la preparación lo hacen en el cartucho, ¿no? Porque ¿qué tienen? Tienen reactivos que están en microesferas o microfluidos para poder hacer todo el proceso, tanto desde la extracción de ácidos nucleicos, PCR en tiempo real, y luego hacen la identificación, ¿no? Por curvas de fluorescencia. Aquí, ¿qué es lo que hay? Hay todo un compartimento para hacer la lisis, luego la purificación con perlas magnéticas, y aquí la característica es que hace 2 rondas de PCR, ¿no? Es una nested PCR o PCR anidada. Una primera ronda de PCR solamente con primers, y una segunda ronda con primers y además sustancias fluorescentes que se hacen este microarreglo, ¿no es cierto? De ahí su nombre de array. Y finalmente, ¿qué se ven? Se ve un resultado. ¿Cuál es la característica del sistema FilmArray? Es que nos da resultados en la potencialidad de paneles, ¿no? Paneles sindrómicos, es decir, hay un panel para meningitis encefalitis, como es este caso, ya positivo para herpes 1 o para enterovirus. Hay paneles para gastrointestinales, paneles para respiratorios, paneles para infecciones articulares. Entonces, la diferencia entre FilmArray y GeneXpert es que la ideología de trabajo del FilmArray son los paneles, ¿no? Paneles sindrómicos. Eso es listo, eso es lo último. Jóvenes, ¿hay preguntas, hay comentarios, hay algo? Profesor, una consulta. En el caso de el PCR en tiempo real, para poder identificarla con la CT, en la curva del control interno, si me dan la imagen, ¿la curva del control interno es más pronunciada o cómo la diferencio con las otras? No, las CT? no necesariamente. Eso depende también de cómo es estandarizado, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que se hace en los termociclores? Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, aquí dice Hex, ¿no? Y aquí dice Texas Red. Entonces, ¿dónde los vemos? ¿Cómo es que sabemos cuál es cuál? Porque según el protocolo para esta prueba, por ejemplo, aquí en el canal del Hex se hace la lectura de ¿quién? Del control positivo y del control negativo, mientras que aquí en el canal de Texas Red, en otro canal de lectura de fluorescencia, se hace la verificación de ¿quién? Del control interno. Entonces puede ser que esté más o menos pronunciada, depende eso del protocolo. En este caso se ve mucho más pronunciada, pero no es una regla, pero sí se ve en diferentes canales de lectura. Ya, eso es lo que tienen que tener presente. Obviamente, si les van a preguntar esto, les van a poner toda una leyenda, ¿no? ¿Cuál es un control interno, con colorcitos? Así tendría que ser la pregunta. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ya, ¿algo más, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? Nada más, entonces ninguna pregunta, no hay ningún comentario. Nada más, ese material se lo voy a enviar a la profesora Pareja para que se los comparta y, bueno, tienen un día todavía como para poder revisarlo para el examen, ¿no? ¿Listo? Entonces, jóvenes, por favor, vengan preparados para sus preguntas teóricas, repasen todas las diapositivas y algún texto más. Para la práctica les puede servir este material y las guías, ¿no es cierto? Las guías y lo que los docentes les hayan dicho en mesa. Y para la parte procedimental, creo que la profesora ya les ha indicado qué temas van a ingresar, creo que eso les iba a indicar. Y luego vengan preparados para todo, ¿no es cierto? No es que porque
En la parte procedimental recuerden que es lo que ustedes harían en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, desde la toma en muestra hasta el resultado. Ya, imagínense, por ejemplo, si hay una pregunta sobre ELISA para HIV, no es que solamente les van a preguntar sobre ELISA, ¿no? Les podrían preguntar qué tipo de muestras puedo usar, en qué momento puedo hacer esta prueba, ¿no es cierto? ¿Qué recomendaría si fuera la fase inicial? Puedo recomendar una prueba molecular, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace la interpretación? ¿Qué tipo de prueba es? ¿Cuál es la importancia de usar, por ejemplo, una prueba de cuarta generación, una ELISA de cuarta generación, que reduce el periodo dental? Así, ¿no? Ese tipo de preguntas. Igual para genotipificación por papillomavirus, no nos vamos solamente a mostrar ese resultado y que ustedes interpreten, ¿no? Porque sus competencias vienen desde la toma en muestra misma, ¿no? ¿Qué tipo de muestra se usa? ¿Qué medios de transporte podría ser? De esa manera. E igualmente para lo de dengue, igualmente, porque para dengue hemos hecho tanto inmunocromatografía como PCR, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Listo. Eso es lo que tienen que ver. Entonces, esperemos que esto les ayude algo. Esa era la idea, creo que con la profesora coordinadora. Esperemos haber absuelto alguna de sus dudas. Si no, todavía tienen unas horas. Revisen, sigan revisando más o menos. Ahí lo que les he colocado son más o menos los tipos de preguntas que se suelen realizar. Completen eso en este material y creo que les va a servir, ¿no? Ya, listo, jóvenes, entonces nos vamos despidiendo. Hasta mañana, que nos vemos en el seminario y luego en la práctica. Listo, y bueno, igual mañana tienen un repaso presencial, ¿no? Con todo el material que hemos sacado en el curso. Listo, jóvenes, hasta mañana. Nos despedimos. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Listo, hasta mañana. Cuídense.